Programación orientada a objetos con Java. Bienvenidos al curso de Programación orientada a objetos con Java. En esta parte explicaré el código de la clase máquina de boleto. Recordemos que una clase está estructurada de la siguiente forma. Estas tres líneas son los campos de la clase. ¿Por qué se declaran estos tres campos? Cuando creamos un objeto de la clase máquina de boleto, este objeto debe recordar el precio del boleto, el saldo del usuario que está utilizando la máquina y el total de dinero recolectado por esta máquina en toda su vida. Para recordar esta información en toda la vida del objeto debemos utilizar sus campos. Los campos son la memoria del objeto para recordar información. De la misma manera que nuestro cerebro nos ayuda a guardar información. Todos los campos son de tipo int, que significa números enteros. Esto es lógico ya que trabajaremos con números. Esta parte es el constructor. Cuando creamos un objeto de la clase máquina de boleto, queremos que este objeto tenga un precio del boleto especificado por el creador y un valor 0 tanto para el campo saldo y total. Esto lo podemos lograr con el constructor de la clase. El constructor es llamado cuando se crea un objeto. Recordemos que los constructores nos ayudan a colocar en un estado inicial al objeto. Para que el creador del objeto pueda colocar el precio del boleto, debemos utilizar un parámetro para introducir información. Por esta razón nos aparece una ventana cuando creamos un objeto de la clase máquina de boleto. El parámetro lo podemos identificar porque está encerrado entre los paréntesis. Una vez que asignemos un valor al parámetro, lo podemos utilizar para inicializar a precio con una sentencia de asignación. Las otras dos asignaciones inicializan con 0 los campos saldo y total. El resto de estructura son los métodos. El método getPrecio nos devuelve el precio del boleto utilizando la sentencia return. De la misma forma, el método getSaldo. Los dos métodos tienen un tipo de retorno int, porque el valor almacenado en los dos campos son de tipo entero. En el método ingresar dinero se encuentra la sentencia if. Esta nueva sentencia nos permite controlar la ejecución del programa mediante la evaluación de una condición. En el cuerpo de un método o constructor, las sentencias se ejecutan de forma secuencial, es decir, primero se ejecuta esta línea, después esta y así sucesivamente. Pero hay programas en los que necesitamos que se ejecuten ciertas sentencias si se cumple una condición. Por ejemplo, cuando queremos pasar a nuestro perro, la primera condición que se debe cumplir es que no esté lloviendo. Si está lloviendo no lo podemos sacar a pasear, pero si no está lloviendo lo sacamos a pasear. De esta forma podemos hacer algo o hacer otra cosa mediante el resultado de la condición. La síntesis de la sentencia if es la siguiente, donde esta parte puede ser opcional. Entre los paréntesis se encuentra la condición. En este momento no explicaremos detalladamente cómo crear este tipo de expresión, pero si tiene algún conocimiento sobre matemática podrá entenderlo. Si el parámetro cantidad es mayor que 0, la expresión da el resultado verdad. Si cantidad no es mayor que 0, el resultado es falso. Si es verdad, se ejecuta esta sentencia, la cual se encuentra entre las llaves. El lado derecho del operador de asignación es una expresión aritmética, la cual es igual que en matemática, suma los dos valores de las variables y luego lo asigna a la variable saldo. Si es falso, se ejecuta la sentencia entre las llaves, la cual imprime en pantalla el texto entre los paréntesis. En el método imprimir boleto tenemos otra sentencia if. Aquí se encuentra la condición. Si esta condición es verdad, se ejecuta el cuerpo, donde estas 5 líneas imprimen en pantalla el boleto. Tenemos otra expresión aritmética que suma las dos variables y la asigna al campo total. En esta instrucción, en vez de sumar, resta los valores de las variables y lo asigna al campo saldo. Si la expresión se evalúa falsa, se ejecuta la instrucción, la cual imprime un mensaje en la pantalla. Finalmente tenemos el método reintegrar saldo. Si observamos con cuidado, esta es una declaración de una variable. Cuando declaramos una variable en un método o constructor se llaman variables locales porque la información guardada en ellas se pierde una vez que el método termina su ejecución. La variable local es inicializada con el valor del campo saldo, donde colocamos a saldo en 0 y devolvemos el valor de la variable local. Como hemos visto, las sentencias if nos permiten tomar entre dos decisiones. Sin más nada que decir, hasta luego.